nosotros, aunque parezca que no, hermano, pero yo sí lo creo y lo puedo, de alguna manera lo puedo vivir, que nos ha tocado a nosotros vivir el mejor tiempo. Y entonces aquí chocan algunos pensamientos, pero ya vio cómo está la cosa allá afuera, hermano, usted diciendo eso, pero no importa lo que está pasando afuera. Lo estoy diciendo desde el punto de vista, hermano, que nosotros tenemos un sinnúmero de ejemplos, tanto positivos como negativos. O sea, cuando le digo negativos es que nosotros podemos aprender de los errores de alguien. En la Biblia podemos aprender de gente que cometió errores y que viéndolos a ellos podemos aprender y decir: no quiero que me vaya igual a mí, no quiero que me pase a mí igual. Uno de ellos, Sansón, hermano. ¿Quién quiere terminar como terminó Sansón? Por todo lo que él hizo, aprendemos de él. Entonces, cuando yo le digo que nos tocó vivir el mejor tiempo, es, hermano, que realmente nosotros tenemos un sinnúmero de ejemplos en la palabra, de los cuales podemos tomar una referencia y poder alinear nuestra vida, hermano, de manera que nos vaya bien. Imagínense en el tiempo de Abraham, ¿dónde iba a ir Abraham a leer lo que tenía que hacer él? Por eso es que vemos que a Abraham el Señor le hablaba a él, porque no había una Biblia, no había un manual, no había una escritura. Todos los del Antiguo Testamento, tal vez ya después en los tiempos de Moisés ya se conocía una ley de Moisés y por lo menos ya había una instrucción por escrito, hermano, de qué hacer. Pero a nosotros, hermano, a nosotros se nos dejaron 66 libros, de los cuales, hermano, tenemos una cantidad de información impresionante a la cual podemos ir, consultar y ver claramente qué es lo que Dios le agrada que nosotros hagamos. Si no lo hacemos, hermano, si no tenemos, si realmente no vamos al manual, es porque realmente no queremos, pero que tenemos a la mano una cantidad de ejemplos, hermano, una cantidad, pero cantidad. Mire, solo con leer el libro creo que Hebreos 12 nos habla de eso, que tenemos una, si quiere leámoslo, yo no traía esto, pero ya va a ver por qué le estoy explicando esto. Solo ahí, creo que en Hebreos 12 se dice que tenemos una cantidad de testigos, dice, hermano. Y es que esto es lo lindo de que podemos ver, hermano, en la vida de otros podemos nosotros aprender qué hacer y qué no hacer. Dice ahí, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Tal vez solo eso quisiera resaltar de ese versículo. Una gran nube de testigos. Y está hablando de todos los que se mencionan en Hebreos 11, que son los héroes de la fe. Ahí los podemos ver, hermano, enlistados y qué hizo cada uno de ellos. Y dice aquí en el 12, ya una vez que se enlistan los héroes de la fe, dice Pablo en el 11, tenemos una gran cantidad de testigos. Hay otras versiones, dice, estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Eso dice la versión al día, estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Vamos a ver otras versiones como dicen. También nube de testigos. La Dios habla hoy, dice, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe. Mire, tantas personas. Eso dice la Dios habla hoy. Y hay otras versiones, hermano, que nos hablan. Por ejemplo, la PDT dice, fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Entonces tenemos, hermano, tenemos donde agarrar nosotros tanta información que podemos traerla a nuestra vida y decir, esto me va a servir para cruzar este valle en el cual estamos pasando, llamado mundo, hermano. Estamos en un valle. Nosotros venimos de lo alto, estamos en un valle ahorita y vamos camino de regreso.
a nuestra morada celestial. Ese es nuestro itinerario. Pero entonces, para cruzar bien este valle, necesitamos: ¿qué le pasó a Job? ¿Qué le pasó a Abraham? ¿Qué le pasó a David? ¿Qué hizo aquel? ¿Cómo salió David de esta prueba? ¿Cómo salió Abraham de esta prueba? ¿Qué hizo Abraham? ¿Cómo esperó? ¿Cómo pudo esperar a Abraham 25 años una promesa? ¿Qué pasó Abraham con la vida de Abraham? Entonces, y leemos que Abraham fortalecía su fe dando gloria a Dios. Entonces, el dar gloria a Dios es un ejemplo que lo tomamos de la vida de Abraham. Y así, hermano, hay muchos. Entonces, quiero hablarle esta noche, hermano, de cómo nosotros, estando en medio de la nada, mire dónde vamos a ir a meditar hoy. Cómo nosotros, estando en medio de la nada, podemos resurgir a llegar a ser alguien importante en la vida. Cómo tal vez, hermano, en medio de la nada, por no decir otras cosas, en medio de la suciedad, en medio de cosas tremendas, de ahí nos sacó el Señor. Y cómo el Señor nos levanta y nos pone en lugares de honra. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo dijo Ana que él levanta del polvo al pobre y lo hace sentar en lugares con los príncipes? ¿Cómo se da esa transición, hermano? ¿Cómo se puede dar algo tan imposible humanamente hablando? ¿Cómo es que alguien, usted lee, ahí está en 1 Samuel 2, lo que dijo Ana, cómo es que esa mujer, hay unas versiones que dicen, al pobre lo levanta del estercolero y lo coloca en lugares con los príncipes, lo hace sentar entre lugares con los príncipes? ¿Cómo puede suceder eso? Entonces tenemos que ver algunas cosas, hermano, que hay que hacer, y a eso quiero llevarlo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento? ¿Cómo es que David, de estar allá en el corral con las ovejas, llegó a lo más alto, a ser rey de Israel? ¿Cómo sucedió eso? Habría que ir a revisar la vida de David. Ahí hay un manual, hermano. La vida de David sería un manual. ¿Cómo salir del anonimato a un lugar de suma importancia? Pero el Señor promete eso. Entonces hay que ir a ver la vida de David. La vida de David es un manual entonces para nosotros. Y así, hermano, mire, otro ejemplo que hemos estado hablando aquí. Cómo aquella familia de Amram y Jocabed estaba en las mismas condiciones que las demás familias. Todas estaban esclavas en Egipto. Esa mujer, dice la Biblia claramente, que Jocabed nació en Egipto. Allí, en medio de la esclavitud, nació. Y ahí se casó con un sacerdote llamado Amram. Entonces, todas las familias estaban en las mismas condiciones. Pero ¿por qué esa familia, esa casa, fue la que el Señor utilizó para sacar a Israel de medio de Egipto? Al final, ¿a quién usó el Señor? A Moisés, a Aarón y a Miriam, los tres hermanitos, hijos de una misma casa. ¿Qué hizo esa casa? Ya lo hemos estudiado aquí. ¿Qué hizo la casa de Amram y Jocabed para tener esa bendición? Para ser una familia de renombre, para ser una familia que estaba en las mismas condiciones que los otros, hermanos. Pero cómo esa familia sobresalió de entre más de 1,5 millones de personas. Esa familia fue levantada y vimos todo lo que hicieron los padres. Entonces, así hay muchos ejemplos. Pero hoy quiero hablarle de Ruth, la moabita. Como una mujer sin esperanza, como una mujer sin promesas, como una mujer, hermano, que realmente eran bien remotas las esperanzas o hermano, era bien remoto la oportunidad que esa mujer tuviera por lo menos de pertenecer al pueblo de Israel, y llegó a ser la mujer más importante de Israel. Entonces yo quiero que revisemos un poquito, hermano, las virtudes de Ruth. Creo que así le puse al tema. Quiero que revisemos las virtudes de Ruth. Quiero leerle lo que dice allí el libro de Ruth, capítulo 4, verso 11. Ahí búsquelo mientras le digo algunas otras cositas más que tengo en mi corazón. ¿Por qué ese libro no se llamó Noemí? Vaya, porque ese libro no se llamó Booz. ¿Por qué le pusieron al libro Ruth? Interesante, hermano.
¿Qué personaje más importante llegó a ser Ruth? Para mí, Noemí tiene ahí mucha participación. Para mí, Booz, yo creo que es más importante, hablando socialmente, Booz es más importante que Ruth. Pero el libro no se llamó ni Booz ni Noemí. Al libro le pusieron Ruth. La del protagonismo ahí fue Ruth. La que logró sobresalir de todos sus personajes fue Ruth. Entonces, ¿cómo esa mujer logró eso, hermano? ¿Cómo esa mujer logró ir ascendiendo hasta posicionarse, hermano, en un personaje muy importante? Mire lo que le profetizan aquí. Entonces los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron: somos testigos que el Señor, dice, somos testigos que el Señor haga de esta mujer que va a ser parte de tu hogar. Le están hablando a vos, esa mujer que va a ser parte de tu hogar. Mire con quién la comparan: sea como Raquel y Lea. Dos mujeres, hermano, extraordinarias en la Biblia, que son la madre de Israel. De ahí salieron los 12 hijos de Jacob, entre Raquel y Lea y las otras, las sirvientas de ellas. Pero mire con quién la están comparando. Este es el final de Ruth. Este es el final. Le estoy dando el final de Ruth. ¿A dónde llegó Ruth? La llegaron a comparar con Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel. Que prosperes en Efrata, que seas famoso en Belén, que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que seas como los nuestros, que sea como los de nuestros antepasados. Fares, otro personaje importante en la genealogía de David, Fares, el hijo de Tamar y Judá. Así que Booz llevó a Ruth a su casa. Mire el final de Ruth. Así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Este es el final de la moabita. Pero le estoy dando el final por decirlo así, hermano, le estoy dando el final de la novela. Pero hay que ir a ver cómo comenzó toda esa novela. Hermano, este es el final. Llegó a ser la esposa del hombre más importante. Y esa mujer fue considerada, hermano, la pusieron, y esto es impresionante, la pusieron a la misma altura hermano, de Raquel y de Lea. Eso es impresionante. Le dieron la misma altura de Raquel y de Lea a una moabita, a una mujer que no tenía promesas, a una mujer que no tenía pacto. Hermano, cuando usted lee los primeros versículos, o por lo menos el capítulo 2 en adelante, nos damos cuenta que ella dice: yo ni siquiera tengo el nivel de tu sierva. Le dijo a Booz. No llego ni al nivel de tus sirvientas. Así llegó ella ahí a Israel, a Belén, diciendo: no llego, pero ni a la altura de tus sirvientas. Todavía estoy a un nivel más bajo que los que te sirven, Booz. Entonces, hermano, es interesante que con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, yo quiero que tomemos esto, porque, hermanos, amados del Altísimo, yo quiero decirle, mire, yo sé que usted ya lo sabe, pero yo quiero recordarle algo. El Señor tiene planes de bendición y de prosperidad para nuestras familias, para nuestras vidas. El Señor tiene planes de bendición para nosotros, hermano. Entonces, mira, hermano, hay que empezar a buscar eso. Hay que empezar a ver qué comportamientos tuvieron estos que no eran nada y llegaron a ser grandes. ¿Qué actitudes tuvieron estos, hermanos? ¿Cuál fue su vida? ¿Cómo enfrentaron la vida ellos? Por ahí quiero ir. ¿Cómo enfrentaron todos sus desafíos? ¿Cómo enfrentaron todos sus batallas? Porque todos tenemos batallas, hermano. Todos tenemos algo que pelear, hermano. Pero ¿cómo enfrentar, hermano, la vida en sí? Entonces, esta mujer nos enseña, hermano, y entre muchas cosas yo extraje algunas de ellas. Pero esta mujer nos enseña que, hermano, no importa qué apellido tengamos, no importa qué colonia vivamos, no importa qué trabajo tengamos, no importa qué profesión tengamos, no importa, hermano, si el Señor ha dicho que nos va a bendecir, solo creámosle a su palabra. Si el Señor ha dicho que Él tiene planes de bendición para nosotros, solo creamos en la palabra. Fíjese que, hermano, había un decreto en Israel
Tal vez sería importante que lo leamos para que usted mire qué oportunidades tenía Ruth de encajar en Israel, hermano. Cuando leemos, por ejemplo, Nehemías capítulo 13, ¿qué posibilidades tenía esta mujer? Solo vayamos haciéndonos un cuadro. Dice que aquel día, ahí estaba Nehemías, hermano. Dice que en aquel día leyeron el libro de Moisés. Ahí estaba la ley de Moisés a oídos del pueblo. Y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios. ¿Qué nacionalidad era Ruth? Entonces, ¿tenía posibilidad alguna Ruth de entrar a Israel? Era una ley, hermano. Mire, era una ley, dice que los moabitas no debían entrar, y yo quisiera leer ahí por algún tiempo, pero no deberían entrar jamás en la asamblea de Dios. O sea, no había posibilidad alguna que esta mujer entrara. No había, hermano, no había posibilidad de que ella solo llegara y fuera parte del pueblo. No había oportunidad para ella. Entonces esta mujer se empieza a enfrentar a un montón de cosas, hermano. Entonces es importante que veamos qué actitud tiene ella. Y yo quiero avanzar, hermano, porque yo sé que el tiempo se me va. Entonces en el libro de Ruth capítulo 1 verso 14, tal vez ahí vamos a estar en Ruth 1:14. Ahí vamos a leer algunos versículos. Dice, entonces volvieron a llorar juntas. Recuerde que ahí estuvimos hablando hace poco del oído de Ruth. Estuvimos hablando del buen oír que tenía Ruth. Dice que la suegra Noemí les decía que se volvieran a sus dioses, que se fueran a su tierra otra vez. Mire, la amargura, hermano, la voz de la amargura es: vuélvete a tu antigua vida, vuélvete a tu pasado, regresa a donde saliste. Hermano, qué tremendo que un consejo así, hermano. Pero entendemos que Ruth estaba amargada, que Noemí estaba amargada. Pero entonces dice que volvieron a llorar juntas. Y Orfa, interesante esto, hermano, Orfa se despidió de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Entonces, una de las virtudes, ya vamos a sacar algunas otras, pero una de las virtudes que vemos en Ruth es que era una mujer de convicciones firmes. Ella, hermano, ella no tomaba decisiones en base a lo que hacían otros. Esto es bien importante, porque cualquiera que miró que Orfa se regresó a su antigua vida, ella bien pudo haber dicho: si se va Orfa, me voy yo también. Movidos por otros, tomando decisiones por lo que hacen otros. Tomar decisiones, hermano, viendo qué hace el compañero, qué hace el vecino, qué hace el hermano, qué hace mi familiar. Mire, eso no es tener convicciones firmes. No importa lo que hagan otros, no importa. Pero si nosotros hemos decidido, o mejor dicho, si el Señor nos tiene en X lugar, no nos movamos de ahí hasta que el Señor nos diga que nos movamos. Pero convicciones fuertes, hermano. Yo quiero ministrar un poquito esto. Qué importante es tener convicciones bien arraigadas en nosotros acerca de lo que somos, de donde nos tiene el Señor sirviendo, hacia dónde vamos, hermano, qué es lo que queremos. Y aplíquelo usted también en su vida secular, en su vida normal. ¿Qué es lo que me dijo el Señor que yo iba a hacer? ¿Cuál es mi vocación? Pero imagínense, un jovencito: no, es que mi mejor amigo se metió a estudiar de abogado, entonces yo me voy a poner también a estudiar de abogado. Pero ¿cuál es tu convicción? No, es que mi mejor amigo se fue para allá, yo me voy para allá también. ¿Cuál es tu convicción o cuál es mi convicción? Hermano, qué importante es que hayan convicciones firmes en nosotros. Mire, esta mujer dijo: bueno, mi concuñada se fue, pero yo me voy a quedar. Yo sé que aquí con Noemí está mi bendición. Tenía una convicción.
Tenía algo arraigado en ella. Entonces era una mujer con convicciones fuertes, hermano. Y mire, hablando de una entidad de mujer, no solo estoy hablando de las hermanas, no, estoy hablando como un todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder trascender? Entonces necesitamos tener una convicción firme, una convicción interna. Algo, hermano, que no nos pueden quitar así muy fácilmente. Algo que tiene que estar arraigado, hermano. Entonces esta mujer dice: no, yo me aferro a Noemí. Y siempre, hermano, uno se pregunta, ¿va? ¿Qué le vio? ¿Qué le vio Ruth a Noemí, hermano? ¿Qué le vio? Solo de gracia. Se le murió su esposo, se le murieron sus 2 hijos, hermano. Entonces, ¿quién quiere seguir a alguien así? Pero yo creo que esa mujer tuvo alguna revelación, hermano, que su bendición, pero más que bendición, que su desarrollo, que su ascenso espiritual estaba con Noemí. Ella lo entendió, está con Noemí. Entonces, hermano, qué importante es tener convicciones internas. Pero después en el verso 15 dice: Noemí dijo: mira, tu cuñada regresó con su gente. Mire, tu concuña o tu concuñada regresó con su gente, con sus dioses, y todavía le insiste Noemí: síguela. Pero mire esta mujer, hermano. Pero Ruth le dijo: no me obligues a abandonarte y separarme de ti. A donde tú vayas, iré yo. A donde vivas tú, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré y seré sepultada. Prometo que solo la muerte nos separará. Dice el verso 18: Noemí se dio cuenta, oiga esto, hermano. Noemí se dio cuenta que Ruth estaba muy decidida a irse con ella y dejó de discutir. Esto quiero explicarle un poquito qué diferencia hay entre tener una convicción firme y tener una determinación. Hay otras versiones, hermano, siempre chequeo algunas otras versiones. Por ejemplo, la versión latinoamericana dice: viendo Noemí que Ruth se mantenía firme en su decisión, no quiso insistirle más. La versión Martín Nieto dice: Noemí, viendo a Ruth tan resuelta a seguirla, ya no insistió. La versión Oro: viendo pues Noemí que Ruth con ánimo resuelto estaba determinada a seguirla, no quiso contradecirla más ni persuadirla que se volviese a los suyos. Entonces, hermano, esta mujer ahora tiene firmeza, pero también tiene determinación. Y son cosas que parece que, hermano, son iguales, pero tienen sus diferencias. Le voy a decir por qué. Van de la mano. Mire, no puede haber una determinación si no hay una convicción. Solo que la convicción es interna. La convicción es algo que llevamos muy dentro, hermano, y que es bueno tenerla. Pero que al momento de que esa convicción se convierta en determinación, es que ya nosotros lo hagamos público. Eso es, que ya no solo es algo interno, sino que ahora nosotros lo expresamos. Por ejemplo, cuando Josué dijo: yo no sé a ustedes a quién van a servir, si a los dioses de esta tierra, a los dioses que sirvieron nuestros padres al otro lado del río, ¿a quiénes van a servir? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es determinación, es algo que se dice. Es algo, hermano, que no importa que cómo lo vaya a tomar la gente, pero se habla. Es algo que no importa qué resultados vayan a tener, pero tenemos que expresarlo. Porque hay veces, hermano, que tenemos convicciones internas que no las expresamos, no las hacemos, miren, no las damos a conocer. Entonces ahí falta un poquito como de determinación, hermano. Mire, hay cosas que de repente las creemos, las tenemos arraigadas, así como lo dice ahí de Ruth. Las creemos, pero ¿qué problemas tenemos cuando nos toca hablar de ellas? Fíjese que hablando de esto un poquito, creo que anoté un versículo que está en Juan capítulo 12. Si lo pudieran colocar aquí, Juan 12:42. Mire ese versículo, hermano. Mire
Mire la diferencia entre tener convicción y tener determinación. Hay una diferencia entre tener una convicción interna y tener determinación. Dice que muchos, aún de los gobernantes, en los tiempos de Jesús, es esto. Muchos, aún de los gobernantes, creyeron en Él. Ahí hay una convicción, creyeron en Él. Pero por causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Entonces, estos tenían convicción, pero no tenían determinación. Ellos creían algo. Ellos tenían una creencia en su corazón, hermano. Pero dice que cuando ya tenían que hablar de eso que creían, no lo hacían. ¿Por miedo a qué? A que los expulsaran de la sinagoga. Entonces podemos creer algo, podemos tener la convicción en algo, pero cuando ya se trata de publicarlo y de exponerlo, hermano, ya como que tenemos temores. Usted sabe que nos falta ahí determinación. Entonces, qué importante es que en la vida, para que enfrentemos la vida, hermano, dos cositas llevamos ya, para que podamos nosotros salir de lo más bajo y encaminarnos a lo que Dios tiene para nosotros, necesitamos por lo menos esas dos cositas. Necesitamos una convicción fuerte, pero también necesitamos una determinación. La determinación, ¿sabe qué nos lleva? A que posiblemente perdamos amigos, perdamos amistades, a que posiblemente la gente nos vea mal, incluso a que posiblemente nuestra propia familia ya no nos mire bien. Eso lleva a la determinación. Pero cuando tenemos esa determinación de seguir al Señor, con tal que sea una determinación que vaya enfocada a los propósitos de Dios, no tengamos miedo, hermano. No tengamos miedo. Mire que todo al final se va a volver a poner en su lugar. Al final la misma familia nos va a dar la razón a nosotros. Al final ellos mismos van a decir: este no estaba mal, este estaba bien. Hermano, entre las cosas que a mí, mire, yo no he tenido problemas con mi familia, pero entre las cosas que yo me acuerdo a que me enfrenté cuando empecé, sobre todo aquí en este ministerio, los fines de año, hermano, los famosos años nuevos, de por vida. Yo estaba acostumbrado a estar con mi mamá, mi papá, mis hermanos, recibiendo un año nuevo, y de repente me cambian la brújula y yo pues ya me quedaba en las proclamas. Y yo le decía: mamá, no, papá, mamá, yo voy a llegar el siguiente día, pero ahí voy a estar. Hermano, mis padres, no lo estoy juzgando a ellos, era una costumbre. Era una costumbre. No estoy hablando mal de mi papá, Dios me guarde, pero ellos como que se sintieron así como que, ¿y ahora? Pero hermano, con el tiempo ellos fueron entendiendo que era lo mejor terminar un año dándole gracias al Señor y recibiendo un nuevo año dándole gracias al Señor. Fíjese que otra de las cosas que quiso interferir mi familia, desde niño, hermano, desde niño nosotros tenemos afinidad, no voy a decir nombre, pero tenemos afinidad con X ministerio desde niños. Entonces cuando yo me empiezo a integrar aquí en Ebenecer, me acuerdo que mi mamá me dijo una vez: ¿Por qué te cambiaste de ministerio si nosotros hemos pertenecido siempre al otro ministerio? Otra vez, hermano, mamá, yo aquí me siento bien, aquí me siento calidad, me vas a permitir, pero yo me quedo aquí. Hermano, también no hubo una buena aceptación, pero yo me acuerdo que ya con el tiempo, hermano, como más bien ellos fueron cambiando también y ya cuando me visitaban, me acompañaban a la iglesia. Y ellos miraban todo el desarrollo y también en mi vida personal cómo había cambiado, cómo el Señor me había transformado, hermano. Entonces, mire, la familia a veces no está de acuerdo cuando nosotros tomamos decisiones, pero que van enfocadas a los propósitos de Dios. De primas a primera, de repente, hermano, no va a haber como que una aceptación. Pero cuando nosotros nos determinamos y nos mantenemos en lo que Dios nos ha dicho, va a ver que más adelante van a decir: valió la pena. Fue una buena decisión, valió la pena. Pero hermano, pero esto es determinación. De repente al inicio, a la entrada del camino, hermano, vamos a encontrar como obstáculo, vamos a encontrar, hermano, alguna cierta, hermano, resistencia, pero que tengamos determinación. Esa determinación es externalizar, hermano, la convicción interna que llevamos. Es ya sacarla. Es decir, no me pidas que te deje, como dijo Ruth a Noemí, sino que
Yo voy a hacer lo que yo tengo en mi corazón y hacerlo público y poner claro. Hermano, en algún momento nos toca que hacer eso. En algún momento, mira, esta es mi decisión. Si querés, seguime. Si no, pues mira qué haces. Pero yo voy por este camino. Yo voy por aquí. Es aquí donde Dios me va a bendecir. Es aquí el lugar donde Dios me ha dicho, yo voy por aquí. Si tú quieres, sígueme. Por ejemplo, amistades, hermano, que de repente toca a uno que decirle, bueno, si querés, venite, pero yo a ti no te voy a seguir, ya, yo ya sé para dónde voy. Si querés, acompáñame y vámonos. Pero hermano, a veces toca que cortar, en la mayoría de los casos diría yo. Mire, cuando ya están en Belén, vámonos al capítulo 2, vamos a ver otras cositas ahí. Cuando ya estén en Belén, estamos viendo las buenas actitudes que tenía esta Ruth, las virtudes de Ruth. ¿Qué cosas llevaron a Ruth, hermano, a ocupar ese lugar de importancia? Capítulo 2, verso 1 dice, había en Belén un hombre rico. Ese era Booz. Había en Belén un hombre rico y muy influyente, hermano. Ese era un hombre adinerado, muy influyente, llamado Booz. Ese Booz era pariente de Elimelec, el esposo que se le había muerto a Noemí. Era un pariente de Elimelec. Dice ahí el esposo de Noemí. Un día Ruth la moabita le dijo a Noemí, déjame ir a los campos de cosecha. Mire, estamos revisando las buenas actitudes de Ruth. Mire esta actitud, déjame ir a los campos de cosecha, a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió, está bien, hija mía, puedes ir. Para empezar, hermano, a hablar de esto, quiero decirle, o quiero recalcar ahí, quiero resaltar ahí, que esta era una mujer bajo sujeción. Pedía permiso, hermano. ¿Me puedes dejar ir? O sea, no era una mujer suelta, no era una mujer que hacía lo que quería, aunque ya tenía sus añitos. Hermano, y qué tremendo, ¿va? Pedirle permiso a la suegra. ¿Qué le parece? Que yo vaya donde mi suegra, deme permiso de hacer esto. Imagínese, hermano, pedirle permiso a la suegra. Entonces, bueno, eso quiero dejarlo a un ladito ahí, pero veamos que era una mujer bajo sujeción. Ahora, lo que sí quiero resaltar aquí es que era una mujer que no se quedó de brazos cruzados. Era una mujer que llegó a una tierra desconocida, hermano. Aquí le puse que enfrentó desafíos. Era una mujer diligente. Hermano, era una mujer que cualquiera pudo haber dicho, aquí me van a ver mal, aquí no me van a recibir. Seguramente si se dan cuenta que yo soy moabita me van a querer echar de aquí. ¿Cuántas cosas se le cruzarían a Ruth por la memoria, hermano, por la mente? En todo lo que hemos visto, en la condición que ella estaba, cómo había llegado ahí, hermano, había llegado bajo la sombra de Noemí, había llegado así como bajo la cobertura de Noemí, como quien dice, y si yo estoy con Noemí no me van a correr de aquí, si yo estoy con Noemí de alguna manera me tienen que aceptar aquí. Ella llegó así como con esa confianza en Noemí. Pero mire, esta mujer, hermano, dice que estando ahí, yo quiero trabajar. Eso me habla de una actitud diligente, hermano. De no, hermano, mire, ¿cómo quiero aplicar esto? De no acomodarnos a las cosas en contra que tenemos en una tierra donde vivimos. Porque cómo nos excusamos a veces, es que aquí no hay trabajo, es que aquí está muy dura la vida, es que aquí esto, es que aquí lo otro, es que aquí esto, hermano, y ponemos un montón de excusas, hermano, pero yo siento que a veces es como hermano, mire, como estamos amparándonos en algo para que no se diga que nosotros no queremos, para que no se diga que no tenemos oportunidades,
Pero entonces tenemos que revisar, hermano, en el lugar donde Dios los tiene, en el lugar donde Dios los trajo, estamos buscándole a la vida. Estamos viendo que, hermano, estamos viendo, a ver, ¿qué hacemos? Porque eso es una de las actitudes que tenía esta mujer, y quiere decir que eso nos va a ayudar a resurgir a nosotros, hermano. Mire, el Señor le gusta que, hermano, que nosotros seamos diligentes. Eso lo podemos ver en la Biblia, y no solo con este personaje, lo podemos ver con varios personajes. La diligencia, eso es, mira, ya estoy aquí, dijo Ruth, ahora yo estoy de alguna manera en Belén, pero yo tengo que buscar qué hacer. Yo tengo que buscar qué hago, porque no puedo estar todo el día en la casa sin hacer nada. ¿Qué hago? Entonces ella salió, hermano, en otras palabras, salió con su currículum en mano a buscar trabajo. Ella dijo: yo voy a ver qué oportunidades hay allá afuera. Yo voy a ver en qué cosas me puedo desarrollar afuera. Yo voy a ver de qué manera me puedo ganar la vida allá. Hermano, pero alguien que de veras, aquí no hay ninguno, lo predico con libertad, pero alguien que anda buscando trabajo y que no salga de su casa en todo el día, piense que le van a llegar a tocar la puerta. ¿Quiere trabajo usted? Que vengo a buscarlo. Hermano, diligencia. Mire, al leer a Ruth, era una mujer, diría el apóstol Sergio, bien chambeadora, hermano. Tal vez ponemos el siguiente versículo, el verso, ¿qué será? El verso 5. Mire, ella llega a los campos de Booz. Ella llega a los campos de Booz. Entonces Booz le preguntó a su capataz: ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? El capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso, dice esta versión. Ahí habría que resaltar eso también. Me pidió permiso. No solo se vino a colar, no, me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Pero mire, hermano, desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Pero me gustó esa frasecita: no ha dejado de trabajar con esmero. Otra de las virtudes que tenía Ruth, siempre con lo mismo de la diligencia. Hermano, vayamos aplicando algunas cosas. Es que a veces, mire, veámoslo ahora de la diferente manera. A veces sí se busca trabajo, se busca, pero cuando ya se tiene, no se cuida. El jefe le dice que llegue 15 minutos antes, que va a tener una reunión. Mi hora de entrada es a las 8, señor, discúlpeme, pero no puedo venir. Hermano, mire cómo de repente, hermano, esto se nos puede patentizar a nosotros. Entonces aprendamos. Estamos viendo cómo esa mujer de la nada, hermano, llegó, se lo voy a decir de esta manera, llegó siendo una doña nadie allí. Así llegó a Belén. No era nada más que una inmigrante que había llegado a Belén. Así llegó. Pero cómo esa mujer empezó, hermano, a ganarse una posición en Belén. Como desde muy abajo, hermano, desde muy abajo, quiero insistir en eso, desde muy abajo esa mujer empieza a ganarse una posición en Belén. Pero ya vimos que antes de eso tuvo, hermano, una convicción, tuvo determinación, pero ahora estamos viendo que es una mujer que no se queda de brazos cruzados. Ella trabaja, y entonces, y consigue trabajo, y es una de las mejores empleadas, hermano. Dice ahí que ella trabajaba con esmero, que ella se dedicaba, hermano, que ella, mire, ella no hacía solo lo que le pedían, ella hacía algo más de lo que le pedían. Entonces eso, hermano, es una buena actitud, hermano. Mire, yo sé que a veces la gente va, y yo digo, hermano, mire, yo digo, los que son mediocres siempre van a decir cosas que no. Pero cuando hay un buen trabajador, ¿cómo le dicen a un buen trabajador en la empresa? Dígame usted.
¿Cómo lo tildan? ¿Cómo los otros compañeros qué le dicen? Es un sapo. Esa es culebra. Boa. Mire, hermano, es cierto. Hermano, pero cómo caen de bien la gente que es trabajadora, hermano. Donde vaya, caen parados. Donde vaya. ¿Cómo caen de bien la gente que es diligente, hermano? Mire, yo tengo un conocido. Ahí estamos entre familia ya. Es el esposo de una hermana mía. Hermano, yo me admiro ese muchacho, hermano. Ese donde llega se gana la gracia de los jefes, fíjese. Pero ya me di cuenta por qué. Ese cuando ya no tiene nada que hacer, allá donde el jefe, fíjese que ya terminó lo que ¿qué más puedo hacer, jefe? ¿Qué más puedo hacer? Y ahí, si necesita que yo me quedo, jefe, no hay problema. Hermano, así de dispuesto, así. Y por eso yo le digo, donde llega, hermano. ¿Y qué cree? El otro día estaba hablando con él. ¿Qué cree que le dicen los compañeros? Es que vos sos un sapo. Por eso el jefe te da esos privilegios, porque vos sos una culebra. Hermano, mire, es que el que le gusta trabajar, el que le gusta ganarse a las personas, no crea, hermano. Y ahora, al contrario, el haragán, donde vaya cae mal, hermano. Donde vaya. Entonces, me parece que Ruth era una de esas personas que siempre trabajando, activa, hermano, cuidaba su trabajo. Entonces, las virtudes de esta mujer, era trabajadora. Veamos qué más tenemos por acá. Esto fue lo que llevó a Ruth a sobresalir. Hermano, aquí no estoy hablando de todo lo que hizo esta mujer, solo saqué algunas cosas ahí. Pero mire algo más. Ruth 2:8. Booz se acercó a Ruth y le dijo: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. Le cayó bien, hermano. Se ganó ahí al jefe. Mire, dice: quédate aquí con nosotros. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal. Mire, hermano, todo lo que se gana. Dice: cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Verso 10. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. Muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad? Le preguntó. Y mire, ella sabía de dónde venía. No soy más que una extranjera. ¿Sabe qué es otra cosa que nos va a ayudar, hermano? Mire, ya vimos eso, la determinación, la convicción, el ser diligentes, hermano, el ocupar nuestras manos. Ya vimos que el Señor lo que bendice es la obra de nuestras manos, el ser trabajadores. El Señor eso, hermano, lo toma bien en cuenta. Pero ¿sabe qué otra cosa el Señor le gusta? Que nosotros seamos agradecidos. El que habla mal de la empresa que le dio trabajo es un desagradecido. El que habla mal del lugar donde trabaja, sea como sea, hermano, sea como sea. ¿Sabe cuál es el problema a veces de las empresas? Y que tenemos que aprender a verlo. A veces las empresas no son las malas las empresas, sino los mismos empleados de las empresas, los que están en los mandos de jefaturas. A veces son mala gente, pero no por eso tenemos que, hermano, hablar mal de un lugar donde a nosotros nos están pagando, que nos contrataron. Todo lo que estamos aprendiendo, ¿sabe qué es? ¿Cómo podemos salir adelante? ¿Qué es lo que mira Dios de nosotros? ¿Qué es lo que mira el Señor de nosotros? Hermano, y una de las cosas es, eso lo puede ver en la Biblia: dad gracias al Señor en todo tiempo. Hay que ser agradecidos, primeramente con el Señor, hermano. Primeramente que el Señor nos permite, hermano, despertarnos todos los días sin ningún dolor, sin ningún impedimento. Hermano, mire, a veces nosotros empezamos a valorar la salud hasta que ya no la tenemos.
Pero yo un medio dolorcito de cabeza, yo digo, ¿cómo me estorba un dolor de cabeza para poder desarrollarme, hermano, en el día? Digo, Señor, un dolorcito de cabeza. Y hay gente que tiene otros problemas, hermano, ¿cómo anhelan salud? Y nosotros que la tenemos todos los días, ¿no le podemos decir gracias al Señor? El ser agradecidos nos va a ayudar a crecer. Primeramente, el ser agradecidos con nuestro Padre Celestial y decirle: Señor, gracias por la vida, gracias por la fuerza, gracias por la salud, gracias por cuidarme, gracias Señor, porque salgo a la calle, Señor, y ahí me cuidas, Señor, gracias. Ser agradecidos con nuestro Padre Celestial. Y en segundo lugar, hermano, o tal vez no sé en qué lugar, pero ser agradecidos con los que nos extienden la mano y nos ayudan. Ser agradecidos. El otro día fui a un lugar, no voy a decir nombres tampoco, pero fui a un lugar, hermano, y está la persona que con su uniforme de trabajo y hermano, enfrente de todos los clientes, llega una su conocida, agarra un producto, no voy a decir cuál para no evidenciar mucho también, agarra el producto, va al estante, agarra un producto y cuando lo va a pagar le dice: la empleada, era una conocida de ella: ¿para qué vas a comprar eso aquí? Eso aquí sale malo, anda a comprarlo allá arriba, mira, son mejores los que venden allá arriba. Yo, hermano, yo me quedé así. ¿Qué está haciendo? O sea, está haciendo de alguna manera, ¿cómo le podemos llamar, hermano? No quiero decir cosas, pero que le digan: no lo compres aquí, anda a comprarlo a otro lado. Y trabaja ahí. Yo dije: si le escucha el jefe aquí nomás le da la carta de despido. Hermano, de veras, ¿sabe qué? Eso es falta de gratitud. Eso es falta de agradecimiento. Mandando a los clientes para la competencia, ¿qué le parece? Es falta de agradecimiento. Entonces, ¿cómo debe de haber la actitud de Noemí, esa virtud, de Ruth, esa actitud de Ruth, muy agradecida? Agradecidos con aquellos que nos extienden la mano y nos ayudan. El agradecimiento, hermano, el agradecimiento. Voy a chequear el relojito cómo va. Voy a chequear el relojito porque quiero llegar a un punto también ahí que lo discutamos. Me quedan 10 minutitos. Mire este, verso 17, Ruth 2:17. Así que Ruth recogió cebada allí todo el día. Chambeadora, hermano, una mujer trabajadora. Y por si fuera poco, mire, lo desgranó por la tarde. Llenó toda una canasta. Y si fuera poco, lo cargó. Una mujer trabajadora, hermano. Luego lo cargó de vuelta al pueblo y lo mostró a su suegra. Pero esta última parte, quiero destacar algo aquí. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. Yo subrayé ahí que le había sobrado. ¿Sabe qué me enseña esto? Que ella no desperdiciaba nada. Entre las cosas que entresaqué de Ruth es que era una mujer que administraba bien lo que llegaba a sus manos, no derrochaba. Hermano, a saber cómo estamos con ese puntito nosotros, hermano. Yo por lo menos todavía tengo que hacer ajustes, hermano, porque a veces como desperdiciamos las cosas, hermano. Y sobre todo a veces, ¿sabe qué desperdiciamos? La comida a veces desperdiciamos. ¿Cuánta comida se pierde después del almuerzo? No me conteste, ahí usted haga sus números. ¿Cuánta comida el siguiente día se arruinó?
¿Sabe qué es esto, hermano? Saber administrar lo que llega a nuestras manos, no derrochar. Hermano, no derrochar. Dijo alguien por ahí: fui por un, qué sé yo, fui por un dulce al supermercado y ya viene con una provisión completa. Fui por un juguito a la pulpería. Yo iba por un juguito, pero de ahí traje churros, traje fresco, traje esto y traje lo otro. Hermano, a veces somos descontrolados para gastar, ¿va? Y como las estrategias de mercado, ¿va?, son nos conocen que somos así. Entonces ahí donde pagamos nos ponen un montón de productos ahí, hermano, para que se nos antoje. Cóbreme esto también. Y allá miramos otro, este también. Y nos quedamos viendo más allá, este también. Y al final a la caja llegamos con un producto, pero ya terminamos pagando. Entonces, ¿sabe qué aprendemos de esta mujer, de Ruth? Fíjese que ese grano tostado que dice acá, tal vez pones el versículo, ese grano tostado que dice acá, ese grano se lo dio como almuerzo Booz. No, ese es el otro versículo que quiero poner de referencia. Todavía estamos en Ruth, donde dice que también el grano tostado que le habría sobrado de su comida, es que, mire, le cayó también a Booz, esa mujer que le invitó a almorzar, la invitó a comer. Comió en el lugar donde comía Booz. Esa mujer, hermano, tenía una gracia especial. Y entonces ahí la invitó a comer y entonces le puso grano tostado, pero le puso tanto, hermano, que ella se sació y no se alcanzó a comer toda la porción que le dio Booz. Pero mire, no la dejó botada, ni la desechó, sino que ella la guardó. Lo que le sobró, le guardó. Eso nos enseña, hermano, que debemos de ser buenos administradores a lo que nos llega a nuestras casas, que tengamos esa delicadeza de administrar bien lo que el Señor nos permite tener, hermano. Mire, esa enseñanza la dio nuestro Señor Jesucristo. Hoy sí pone el otro versículo que está en el Nuevo Testamento, cuando el Señor multiplicó aquel pan, aquellos 5 panes. Juan 6:11, tal vez lo tienen allá, Juan 6:11. Dice: entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándole todo lo que querían. El siguiente versículo: entonces Jesús tomó los panes, ahí dice, vamos a ver, cuando se saciaron, ahí está, mire, cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. El Señor Jesús también nos enseña, hermano, a que debemos de administrar bien, de que no se pierda nada. ¿Qué enseñanza? Mire, qué enseñanza más sencilla nos da Jesús. Mire, es cierto, solo eran 5, pero con esos 5 se multiplicaron. Se multiplicaron de tal manera que, hermano, comieron. ¿Saben el buen catracho cómo se diría? Se hartaron, quedaron saciados, hermano, y les sobró comida. Entonces mire la enseñanza de Jesús: recójanlos, guárdenlos, que no se pierda nada. Hermano, el Señor se agrada de que nosotros seamos buenos administradores. Entonces, me hace falta aquí algunas cositas, yo quiero cubrirlas, hermano. Este solo lo voy a leer porque ya dimos un mensaje de este, Ruth 3:3. Pasémoslos al otro capítulo. Ahí encontramos otras virtudes de Ruth. Le dice Noemí a Ruth: mira, haz lo que te digo, báñate, perfúmate, vístete con tu ropa más linda, después baja al campo de trillar, pero no dejes que Booz te vea hasta que termine de comer y de beber. Fíjate bien dónde se acuesta. Esto es lo que le estamos ministrando hace un momento. Después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Si no dice algo diferente el Señor, el domingo voy a estar hablando de esto, hermano. Entonces él te dirá lo que debes hacer allá a los pies. Pero el domingo vamos a hablar de eso, si Dios quiere. Dice:
El verso 5, haré todo lo que me dices. Obediencia. Haré todo lo que me dices, respondió Ruth. Así que esa noche bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Entonces es una mujer que tenía su oído bien afinado, hermano. Ahí hablamos un poquito del oído de Ruth, cómo ella en ocasiones le dijo a su suegra que no, y cómo aquí le está diciendo, haré todo lo que me digas. Como cuando estaban allá en Moab todavía le dijo, no me pidas que te deje, ahí no te voy a obedecer, Noemí. No me pidas que me vuelva a mis dioses, en eso no te voy a hacer caso, Noemí. Pero cuando ya estaba aquí, que Noemí estaba libre de amargura y que estaban en Belén, ahí sí le dice, haré todo lo que tú me digas. Obediencia, saber cuándo decir que no. Hermano, esto es un mensaje aparte que dimos. Hermano, que nuestro oído, aunque sea de la misma persona, aunque sea de la misma boca, pero si nos están dando una instrucción que no es de Dios, pues rechacémosla. Pero y que nuestro oído esté tan afinado, hermano, que cuando sea una instrucción conforme a la voz de Dios, atendámosla. Eso vemos en Ruth. Cuando ella tenía que decir que no, no. Pero cuando ella decía, esto viene de Dios, esto sí lo voy a hacer, haré todo lo que tú me digas. ¿Sabe qué es eso? Tener un oído. Yo le puse a este punto una exactitud al oír, saber que sí viene de parte de Dios y que no viene de parte de Dios, hermano, y obedecer en base a eso. Pero para ir cerrando este mensaje, este punto tendríamos que desarrollarlo más. Ruth 3:8. Alrededor de la medianoche Booz se despertó. Ya estaba Ruth ahí a los pies de Booz. Se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar a una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, tu sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. Pero mire lo que dice el verso 10. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Booz. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o sea pobre. Pero me llamó la atención esa frase, más lealtad familiar ahora que antes. Hablar de la lealtad es lindo, hermano. Hablar de la lealtad familiar es lindo, hermano. Pero decir que la lealtad presente es mayor que la pasada es más lindo todavía. Hermano, sabe, a mí me pegaba bastante esto porque por lo general, ¿sabe qué pasa en un matrimonio, en una casa, en una familia? Que las cosas como que se van deteriorando. La relación se va deteriorando. El trato del esposo a la esposa se va deteriorando. El trato de la esposa al esposo se va deteriorando. El trato hacia los hijos se va deteriorando. Hermano, pero ¿sabe que eso no es de Dios? ¿Sabe que tenemos que buscar esto en nuestras casas? Que la lealtad de un esposo sea mayor que cuando comenzó el matrimonio. Que la lealtad de una esposa sea mayor que cuando comenzó un matrimonio. Que el respeto que debe de haber en una casa debe ir de manera progresiva, hermano. Esto a mí me hablaba el Señor mucho en que cómo entonces se va a cumplir la palabra, que vamos a ir de gloria en gloria, de poder en poder, aún en nuestras casas, hermano. Pero si ya en nosotros, en nuestras casas, en nuestros matrimonios, como estamos un viernes familiar, hermano, cuando en nuestras casas ya las cosas van empeorando, ¿sabe qué? Tenemos que pararnos, abrir nuestros ojos y decir, hey, ¿qué está pasando en mi casa? Las cosas van peor que antes. Ya veo que me estás hablando de una manera que nunca me has hablado. Ya vemos que estás tratando a tus hijos de la manera que nunca las has tratado.
Eso no lo hacías antes, ¿cómo lo vas a hacer hoy? ¿Cómo va a ir en detrimento, hermano, una relación? Tenemos que abrir nuestros ojos y decir, no, yo quiero que la relación con mi esposa o con mi esposo sea mucho mejor que cuando inició. Y que vayamos, hermano, que a medida que pase el tiempo se pueda decir esto: ahora tu lealtad es mayor que antes. Ahora el respeto hacia mí es mayor que antes. Hermano, que vayamos, yo le puse a este punto, que vayamos de manera progresiva. Así creo que es una actitud progresiva, es una mejora continua, hermano, que busquemos ser mejores, hermano. Mire, por eso tendría que hablar algunas otras cosas aquí, pero en general, hermano, busquemos superarnos a nosotros mismos. Oiga esto, hermanos de alabanza, pueden subir. Oiga esto, hermano. No veamos, mire, no pasemos comparándonos con nadie. Pero sabe sí que tenemos que hacer, sí, lo que tenemos que hacer, hermano. Sabe lo que sí tenemos que hacer es empezarnos a ver a nosotros mismos y decir: soy mejor. Pongámosle algo corto: soy mejor que hace 2 años. Mi relación matrimonial es mejor que hace unos 5 años. He visto un avance en mi casa. Hermano, esa actitud debemos de tenerla. No nos comparemos con el vecino. Ya viste que el vecino compró aquel carro y nosotros no tenemos nada. No nos comparemos con el vecino, comparémonos con nosotros mismos. Hemos progresado. Ahí hable con su esposo o con su esposa. Hable, amor, ¿será que hemos progresado? ¿Hemos hecho algo más que lo que teníamos antes? ¿Tenemos una actitud progresiva? Hermano, ¿cómo esas cosas deben de estar en nuestras casas, en nuestras mentes? Pero cuando nos dormimos, hermano, cuando nos dormimos, cuando no nos estamos viendo a nosotros mismos, pueden pasar muchas cosas. O se va decayendo en la relación, la casa va en detrimento, hermano, y no nos damos cuenta porque estamos dormidos. Pero qué lindo es cuando tenemos una actitud progresiva. Ahí está el resumen. Estas son las virtudes de Ruth: firmeza, determinación, diligencia, agradecimiento, una buena administración, obediencia y una actitud progresiva. Hay más, hermano, hay otras cosas que ver, pero por lo menos aquí hay 7 virtudes que yo puedo entresacar de la vida de Ruth, que la llevaron a ser una persona de altura. 7 virtudes de una mujer que mire, hermano, la sacaron de la nada y la llevaron a ser la mujer más importante de Belén. Interesante que esta Ruth tiene que ver con la genealogía de David. De Booz y de Ruth salió un hombre llamado Obed. Obed es el papá de Isaí. Isaí es el papá de David. Solo imagínese ahí una mujer que no tenía oportunidad de estar entre el pueblo de Dios, llegó a colocarse en la genealogía de Cristo. ¿Cómo se logra eso? Ahí tenemos un pequeño manual. Ahí tenemos, hermano, una pequeña, mire, un pequeño resumen de la vida de esta mujer, de Ruth. Firmeza, determinación, diligencia, agradecida, hermano, una buena administradora, una mujer obediente con una actitud progresiva. Hermano, mientras se pone de pie ahí, busque ahí ponerse sobre sus pies. ¿Sabe qué, hermano? No nos cansemos de crecer. Mire, no nos cansemos de crecer, ni espiritual ni materialmente. No nos cansemos de crecer.
Busquemos siempre superarnos. Cuando, mire, a veces se entiende ese término como que solo lo relacionamos con el estudio. Superate, tal vez solo lo relacionamos con lo académico, pero realmente superarnos, ¿sabe qué es, hermano? En el buen sentido, ¿sabe qué es superarnos? Que mañana sea mejor que hoy, que pasado mañana yo sea mejor que mañana, y que el día siguiente yo sea mejor que el anterior. Eso es superarnos. Eso es buscar, hermano, una actitud progresiva en nosotros mismos. Que digamos: yo quiero ser mejor padre, yo quiero ser mejor hijo, yo quiero ser un mejor esposo, yo quiero ser una mejor esposa, diría una hermana. Yo quiero ser un mejor empleado, yo quiero ser un mejor jefe, yo quiero ser un mejor, ¿qué, hermano? Un mejor pastor. Yo quiero ser un mejor pastor cada día. Llegar a superarnos. Ahí, mire, yo por lo menos tengo varias posiciones. Soy hijo, todavía tengo a mis padres con vida, gracias a Dios. Tengo que ser mejor hijo cada día. Soy esposo, tengo que buscar ser mejor esposo cada día. Soy padre de familia, tengo que buscar ser un mejor padre cada día. Soy pastor de una iglesia, tengo que buscar ser mejor cada día. Según las relaciones que tengamos, hermano, busquemos superarnos, busquemos ser mejores cada día. Que nuestro futuro sea mayor que nuestro pasado y que nuestro presente. Lo que le dijeron a Job: Job, tu principio se quedará chiquitito ante tu final. Pero ¿cómo vamos a construir un gran final? ¿Cómo vamos a construir que nuestro final sea mucho mayor que nuestro principio? Hermano, ahí hay cosas que tenemos que tomarlas en cuenta. Hoy hemos visto algunas cosas que para que nuestro final sea mucho mayor a nuestro principio, ahí hay cosas que tenemos que tomarlas bien en cuenta. Y como le dije al inicio, hermano, tenemos un manual, tenemos ejemplos en la Biblia, tenemos ahí ejemplos que debemos de tomar y decir: Señor, yo quiero ser como Ruth, yo quiero ser como esta mujer, yo quiero tener esa diligencia que tenía Ruth, yo quiero tener esa mentalidad que tenía Ruth. No se quedó de brazos cruzados, ella buscó. Yo quiero crecer y desarrollar. Cierre sus ojitos. El Espíritu Santo está esta noche en este lugar, en el nombre de Jesús. Padre, ministranos con esta palabra en el nombre de Jesús. No queremos ser iguales, no queremos estar en lo mismo, Señor. Queremos trascender. Tal vez venimos a este mundo bajo unas condiciones muy precarias, muy terribles, pero ¿sabes qué? Eso no es tu final, eso no es mi final. En el nombre de Jesús, ahí hable con el Señor. Dígale: Señor, yo quiero ocupar esa posición que tú tienes para mí. Ayúdame. Si necesitamos ayuda del Señor, hermano, pidámosle. Yo quiero ser diligente, Señor. Yo quiero que mi mente cambie, que mi manera de pensar cambie, Señor, en el nombre de Jesús. Y todo lo que hará, en el nombre de Cristo. Oh Señor, yo te agradezco, sí, Señor, por todo lo que has hecho. Oh, aleluya. Por todo Agradecidos. Que haya agradecimiento en nosotros, que haya gratitud en nosotros. y todo lo que hará. Si hay dudas en nosotros, pidámosle al Señor determinación, pidámosle al Señor firmeza, que nada nos mueva de sus propósitos, que nada nos saque del camino al cual hemos entrado, que nada nos aparte de su voluntad. Pidámosle al Señor determinación. Pero Dios te ha diseñado y me ha diseñado a mí para escalar, para ir hacia las alturas, para no quedarnos en el mismo lugar. Oh, en el nombre de Jesús. Quizás estás bien, pero puedes estar mejor.
Quizás ya creciste, pero podés alcanzar nuevos niveles en el Señor, allí en tu negocio, en tu trabajo. En el nombre de Cristo, siempre hay una oportunidad de ser mejores. Siempre hay una oportunidad de ser mejores. Aleluya. Tal vez han habido ataques a nuestra mente. Tal vez han habido ataques a nuestras mentes que no vas a poder. Por todo lo que has Aleluya. hecho, por todo lo que haces. Dígale al Señor. Y todo lo que has Cantemos ese himno, cantemos ese himno. Yo te agradezco. yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Aleluya. Yo te agradezco Oh, sí, Señor. por todo lo que has Queremos trascender. Queremos escalar. por todo lo que haces Aleluya. y todo lo que harás. En el nombre de Jesús, quiero hacer una oración final. Ahí levante sus manos. Y mira, quitémonos toda barrera de nuestra mente. Quitémonos todo obstáculo de nuestros pensamientos. Solo pensemos quién era Ruth. ¿Quién era esta mujer? Sin ninguna posibilidad, Ni siquiera existía la probabilidad de que esta mujer llegara a ser aceptada entre el pueblo del Señor. Mire cómo llegó. Si ella se hubiera puesto a pensar o a ver todos los en contra que tenía a su alrededor, si ella hubiera puesto su mirada en todos los obstáculos que tenía, quizás se hubiera quedado en Moab. Pero ella fue tras una promesa de redención. Si el Señor tuvo misericordia de una extranjera, ¿acaso no puede tener misericordia de nosotros que somos sus hijos? Lo que cuenta es la actitud. Lo que cuenta es la actitud nuestra ante todas las imposibilidades que tenemos, ante todas las dificultades que tenemos. Lo que cuenta es nuestra actitud. Que haya determinación en tu vida. En el nombre de Jesús, Padre, llénanos de esa determinación que tuvo Ruth. Llénanos de esa firmeza interna que tenía ella. Llénanos de esa diligencia que tenía Ruth. Llénanos de esa gratitud que tenía Ruth. Llénanos de esa administración. Ayúdanos a ser buenos administradores. Ayúdanos, Señor, a superarnos a nosotros mismos cada día. Ayúdanos a tener ese espíritu de vernos a nosotros mismos y decir: yo quiero mejor, yo quiero ser mejor cada día. Yo quiero ser mejor. Yo quiero superarme a mí mismo. En nuestras casas, que nuestras casas vayan fortaleciéndose cada día. Señor, bendigo a tu pueblo, bendigo a las familias aquí representadas. Que ahora nos vayamos con una perspectiva diferente.
que podamos enfrentar nuestros días con esa actitud con la que Ruth enfrentó su vida. Y yo voy a ser una mujer célebre, yo voy a ser una mujer importante, tan importante que hay un libro en la Biblia que lleva su nombre, tan importante que ocupa uno de los libros más importantes en la Escritura, el libro número 8, un libro de reinicio, un libro donde hay matrimonio, un libro donde hay familia, un libro donde se nos enseña que no importa bajo las circunstancias que hayamos nacido, no importa las limitaciones con las cuales hayamos nacido, la familia a la cual pertenezcamos, no importa, el país donde vivamos, no importa. De ahí el Señor nos hace resurgir y hacernos personas de bien, de importancia. En el nombre de Jesús nos llenamos de esas virtudes, nos llenamos de esa actitud, creyendo que hay planes de bendición y de prosperidad para nuestras casas. Gracias, Padre, por tu palabra. La recibimos. Dígale ahí: lo recibimos, tu palabra. Señor, recibimos tu palabra y queremos actuar conforme a ella. Llévanos con bien y bendición a nuestros hogares. Que tu mano poderosa nos guarde, nos cubra en todo momento. En el nombre de Cristo. Amén, amén y amén.